No tengo video, ¿eh? Ok, sí. Entonces, a continuación, vamos a continuar con el doctor Óscar Humberto Montiel Ros. Como les comento, es local porque no nada más es de aquí de Tijuana, sino que también es de CITEDI, del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital del Instituto Politécnico Nacional de México. Es doctor en ciencias, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional en CITEDI desde 1985, coordinador de la línea de investigación cómputo inteligente de alto rendimiento, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro fundador de la Hispanic American Fuzzy System Association, miembro de senior de la IEEE. Gran parte del trabajo de investigación está relacionado con la inteligencia computacional y la computación cuántica, en donde ha realizado aportaciones científicas en la solución de problemas matemáticos de optimización, en propuestas teóricas en lógica difusa para el manejo del conocimiento en conflicto de los expertos, en el desarrollo de algoritmos para planificación de trayectoria, los cuales son un componente esencial en la robótica y automatización, en el manejo de la incertidumbre del conocimiento mediante propuestas novedosas que reducen el costo computacional de los sistemas difusos de tipo 2. Este trabajo fue merecedor de un reconocimiento internacional otorgado en el 2009 en cómputo cuántico en el desarrollo de una plataforma computacional altamente eficiente en la detección de microcalcificaciones para la detección temprana de cáncer de mama y algoritmos evolutivos cuánticos, en el desarrollo de modelos matemáticos farmacocinéticos poblacionales para el desarrollo de fármacos enfocados en las características demográficas y en detección de patrones encefalográficas para la detección de la fatiga mental. A la fecha, ha publicado 50 artículos internacionales en revistas de prestigio, tales como Scientific Reports Nature, Information Science, Applied Soft Computing y AAA Access, entre otras. Ha publicado 61 capítulos de libro, principalmente en Springer, 4 libros, ha impartido más de 30 conferencias internacionales y nacionales, director de tesis de 5 doctores y 36 maestros en ciencias. Ha registrado o patentado 15 productos. Su trabajo de investigación cuenta con más de 2.400 citas. En el 2016 fue galardonado por el Instituto Politécnico Nacional con el diploma a la investigación en base a que ha destacado en el campo de la investigación científica y en el desarrollo tecnológico con aportaciones reconocidas nacional e internacionalmente. Bueno, doctor, ya es co-host. Le cedo el control. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jessica, por tu presentación. Me doy cuenta que pasaron los años, ya más de 35 años en el CITEDI, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con la plática porque es un poco extensa. Y antes que nada, pues también quiero saludar a todos los que están presentes. Desafortunadamente no los puedo ver. A mí me gusta mucho interactuar con el público, pero pues así están las circunstancias, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar. Esta es la temática principal. Realmente lo que es de interés aquí para el taller es el punto 5, en donde les voy a comentar cómo se integra la computación cuántica en ambientes de redes neuronales convolutivas y en general en redes neuronales, ¿sí? Pero, sin embargo, los puntos del 1 al 4 son muy importantes para poner en contexto el cómputo cuántico en el presente y en un futuro cercano a mediano plazo, 5 o 6 años. Bueno, Perdón, doctor, sí. no estamos viendo su pantalla, si nos compartió algo. Perdón. Un momento. Entonces, sí les compartí. No sé por qué no verán. Si acaso va a poner algo de sonido, desde que Ah, comparta puede poner ahí que tome a ver. el sonido de su compu. Sí, sí. Ahí estamos ya. ¿Sí ven? Sí, vemos una ventanita de Skype y de Zoom. Ok. Entonces, un segundo, por favor. Ahora vemos la ventana de modo Ok. presentador. Ahora Sí. sí. Bueno, entonces, comenzamos nuevamente. Les comentaba que esa es la temática principal. Les comenté que el objetivo pues, de interés para el taller es esta parte, ¿verdad? Porque les voy a platicar
cómo podemos integrar la computación cuántica en redes neuronales, en aprendizaje profundo, ¿verdad? Y en general cómo va el campo de investigación en esta área. Y que sin embargo, los 4 puntos estos que tenemos aquí a la izquierda son indispensables para entender el estado actual de la computación cuántica, que nos espera un plazo mediano, ¿verdad? Unos 5 años, 6 años, ¿verdad? Y a un plazo más largo. Entonces, bueno, pues tenemos que indudablemente pues las computadoras clásicas son muy buenas para las tareas cotidianas y pues jamás van a ser, bueno, al menos eso creo, sustituidas por las computadoras cuánticas. Tienen un problema, ¿verdad? Que pues se llegó al máximo o mínimo, como lo queramos ver, máximo el número de transistores que podemos integrar en un circuito integrado, ¿verdad? Entonces también tienen como desventaja el alto consumo de energía y ventaja es que trabajan a temperaturas ambientes. En contraste, tenemos que las computadoras cuánticas, en realidad para tener una computadora cuántica universal faltan décadas. No se vislumbra una computadora cuántica universal a un corto plazo. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos tomar las ventajas del cómputo cuántico y toda su superaceleración que nos puede brindar en las tareas de interés. Se dice que en esta época estamos en la era del NISQ. Eso viene relacionado con este nombre en inglés de Noisy Intermediate Scale Quantum Computing. En realidad es una computadora cuántica real que es muy ruidosa y por tal motivo se tiene que hacer una computación híbrida. Es decir, una parte de la computación se realiza en la computadora personal y la otra parte en la computadora cuántica. Obviamente pues están basadas en la mecánica cuántica. Nos ofrecen un ahorro significativo en el consumo de energía, lo cual es muy, la compañía D-Wave, así se llama precisamente. Doctor, Y me parece que se cortó como un minuto. Parece que se trabó como un minuto. Y me parece que sigue cortado. bueno, Sí, bueno, lo escucho. sí, sí, Sí. se cortó la comunicación. Sí, estuvo congelado como 30 segundos más o menos. ¿En cuál me quedé? ¿En esta o en esta? No, en anterior. En esta. Bueno, les comentaba que faltan décadas para que una computadora universal cuántica la tengamos, ¿verdad? Y podemos trabajar con ella. También les comenté que eso no quiere decir que en la actualidad, en el presente, no podamos usar las ventajas que el cómputo cuántico ofrece de una superaceleración, una computadora cuántica real, estamos hablando. Sin embargo, pues se dice que esta era es la del NISQ, que tiene que ver con ruido, ¿verdad? Noise Intermediate Scale Quantum Computing. Son computadoras reales que son muy ruidosas. Y por tal motivo, lo que se acostumbra a trabajar es computación híbrida, es decir, una parte la realizamos en la computadora clásica y otra parte la realizamos en la computadora cuántica. Bueno, pues maneja qubits porque está basada en la mecánica cuántica. Nos ofrece un ahorro significativo de energía. Esto es muy importante porque actualmente los centros de supercomputadoras, ¿verdad? Los data centers ocupan más del 3% de la energía total del globo terráqueo, ¿sí? Desafortunadamente ahorita tienen problemas con la temperatura, ya que necesitan trabajar aproximadamente al cero absoluto y hay esperanzas bastante bien fundadas que el uso de la fotónica nos permita trabajar a una temperatura ambiente. ¿Ve? Les coloqué el Physics Review de un estudio que hacen acerca de eso. Les comenté también que la compañía D-Wave, me están interrumpiendo, fíjate, con los mensajes, perdón. Ok, gracias. La compañía D-Wave escribió en el 2016 este artículo que está bastante interesante y tiene que ver mucho con la plática.
Y es relacionado precisamente a las estrategias que se sigue debido a que se llegó al máximo de la cantidad de integración de transistores en un circuito integrado. Pues menciona pues que actualmente pues tenemos que usar estrategias de utilizar como coprocesamiento FPGA, GPUs, etcétera, ¿verdad? Y dice también que, sin embargo, ¿verdad? A pesar de que usemos todas esas estrategias y nos comuniquemos o procesemos en centros, ¿verdad? De cómputo especializados, jamás vamos a poder resolver cierto tipo de problemas que tardan incluso meses, años, décadas, y en algunos casos es imposible obtener una solución. Sin embargo, pues se ha demostrado que la computación cuántica sí permite realizar esto. En diciembre de 2015, la NASA y Google resolvieron un problema o algunos problemas 100 millones de veces más rápida que una computadora normal. En cuanto a consumo de energía, a mí se me hace esta área bastante interesante y esta no he entrado a la investigación de esta parte, pero sí la tengo así como que sigue, ¿verdad? Es el uso de que no consumen prácticamente nada de energía. Por ejemplo, un sistema D-Wave consume solo 25 kilowatts, que comparado con lo que es un data center no es nada. Y eso porque ahorita la tienen que enfriar. Y ya una vez que comience a trabajar, si se da todo lo de la fotónica, pues va a ser todavía menor, ¿verdad? Hace 50 años, en los 70, el físico Rolf Landau de IBM sacó la teoría, ¿verdad? Que lo que consumo de energía en las computadoras es el borrado de la información. Y desafortunadamente en las computadoras clásicas se tienen que estar dando esos borrados miles y millones de veces, ¿verdad? En un cómputo pesado, ¿verdad? Y a comparación en una computadora cuántica, como nomás es un registro de qubits y ese registro solamente se va transformando mediante ciertas, dependiendo de la tecnología, ¿verdad? Se va transformando los qubits, ¿verdad? Para que se realice la computación, pues entonces no es necesario borrar, ¿verdad? Digamos, se borraría una vez cuando se termina nomás. Entonces, en resumen, hay muchos problemas que pues, bastante complejos. Muchos de ellos están en nuestra área de interés y el cómputo cuántico nos ofrece básicamente esto: reducción en tiempos de entrenamiento, optimización y consumo de energía. Un resumen aquí de lo que les comenté, ¿verdad? Es la historia de los microprocesadores, cómo ha ido el grado de integración, ¿verdad? Creciendo hasta que se llegó a este límite y ya realmente no se puede integrar más porque se llegaría a los límites de la electrónica y ya comienzan a ocurrir fenómenos cuánticos, lo que aquí sí no es deseable, ¿verdad? Porque esas computadoras no son cuánticas, son clásicas. Se recurre a estas estrategias. Por el contrario, o en contraste, en el cómputo cuántico, cada año se ha ido duplicando el número de qubits que pueden estar en una computadora. Por ejemplo, aquí el ejemplo que tiene más tiempo es el de la D-Wave, ¿verdad? Comenzaron con 4 bits, ¿verdad? Ahorita en el 2018 llegan 2000 y ahorita para este año creo que van a sacar una con 5000. En esta otra gráfica que tenemos aquí a la derecha, podemos ver un comparativo de cómo han ido creciendo las diferentes compañías que están realizando computadoras cuánticas, ¿verdad? Incluyendo la D-Wave. Entonces uno, así a simple vista, dice, bueno, ¿cómo es posible, verdad, que la D-Wave, que lleva la ventaja con 5000 qubits y las otras a duras penas están trabajando con menos de 100, ¿verdad? Estén compitiendo, ¿verdad? E incluso les puedan ganar el mercado. Y aquí se ve ese punto bastante interesante. Esta gráfica es un estudio que hizo la compañía IBM. Entonces, miren, esta parte que dice aquí, esta gráfica azulita que dice adiabático, aquí quedaría ubicada la computadora D-Wave y todas las que trabajan con este tipo de sistemas, ¿sí? Y aquí quedarían las computadoras como la IBM, ¿sí? Y si nos vamos hacia la izquierda, es esta misma línea, pero a como va avanzando la tecnología, o más bien si fuera esta, y si va avanzando la tecnología, se van desarrollando mejores qubits. Por ejemplo, aquí nomás se requiere un qubit por cada 10 de corrección. Pero aquí ya mejoró, por cada 100 qubits solo se requiere un bit de corrección y por cada 1000 qubits se requeriría un qubit de corrección, ¿verdad? Entonces, ubicándonos, ¿verdad? Miren, nosotros comenzamos hace aproximadamente como unos 7, 8 años a trabajar en el área. Comenzamos con MATLAB, pues obviamente es súper ineficiente, ¿verdad? Pero sí pudimos hacer algunas cosas, ¿verdad? Y ahorita les platico acerca de eso más adelante. Y
después hicimos un simulador cuántico que nos permitió manejar alrededor de 50 qubits, incluso más rápido que el simulador de IBM. Por eso la mayoría de nuestras pruebas las hacemos en este simulador. Y de bueno, hemos obtenido bastantes resultados bastante satisfactorios, ¿verdad? Sin embargo, pues hay un límite, ¿verdad? Porque como el crecimiento de los recursos es exponencial, entonces pues ya no, más de, como dice aquí, ¿verdad? Por ejemplo, con una GTX 1080, entre 42 y 56 qubits, ¿sí? No se puede manejar más, ¿verdad? Incrementar un qubit ya no se puede, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver en estas líneas, entonces este sería un límite máximo, ¿no?, que podemos manejar en simulador. Y estos de aquí son límites mínimos para cada tecnología. Por ejemplo, para química cuántica se necesita este mínimo de qubits para trabajar, y para aprendizaje máquina se necesita arriba de 1000 qubits para trabajar aprendizaje máquina. Eso está, si nos vemos, fijamos aquí en este año, ¿verdad? Para el 2022 ya se tendrían. Sin embargo, desde el 2019, 2018 ya estamos trabajando, ¿verdad? De hecho, nosotros hemos estado trabajando en esta parte, ¿verdad? Pero pues no se puede todavía obtener aplicaciones interesantes, ¿sí? Entonces, para el 20, que estoy poniéndoles aquí doble círculo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver en el siguiente acetato. Para el 2023 ya se van a estar en muy buenas capacidades para integrar los sistemas cuánticos en aprendizaje máquina, y ya con corrección de errores y siendo más realista, ¿verdad? Yo creo que alrededor del 2026 ya podremos ver las máquinas, los programas, ¿verdad? Tanto así, ¿verdad? Que no van a necesitar muchas de las personas saber cómputo cuántico. Va a ser así como le hacemos ahorita en el Google Colab, ¿verdad? Ahora quiero usar GPUs o TPUs, y simplemente marcamos una palomita, posiblemente va a ser igual, ¿verdad? Quiero usar la computadora cuántica, ¿verdad? Y entonces marcamos esa palomita y entonces nos lo va a enviar, ¿verdad? De hecho, Microsoft, por ejemplo, ya está trabajando con Amazon para integrar esos servicios en la nube. Entonces, el doble círculo se refería a esto, ¿verdad? Porque en el 2023 IBM finalmente va a superar los 1000 qubits, que es lo que se requiere para para aprendizaje máquina. Y les comentaba algo acerca de cómo era posible que las compañías que tienen tan poquitos qubits estuvieran compitiendo con las que tienen tanto qubit, ¿verdad? Lo que pasa es que, por ejemplo, las compañías como D-Wave, que manejan 5000 qubits y todo eso, manejan el concepto de quantum annealing, ¿verdad? Sus máquinas trabajan de esta forma. Simplemente se plantea el problema y se deja que el sistema evolucione en forma natural. Los qubits originalmente están en superposición y tienden a colapsar a 0 o a 1 sin ningún control, ¿sí? A diferencia de eso, las computadoras como IBM que trabajan con el modelo de circuito son qubits más complejos, son sistemas más complejos, y nos permite ir controlando la evolución a voluntad y llevar el sistema al estado que nosotros requiramos, ¿verdad? Entonces pues ese es el motivo, ¿sí? Perdón. Un panorama de las compañías principales que están trabajando en computación cuántica, pues ustedes se pueden ver, ¿verdad? Que aquí que pues bueno, aquí está Ladyway, están organizadas por orden alfabético, ¿verdad? Pues las principales. Sí, todas estas compañías tienen una gran inversión en computación cuántica. ¿Cómo va el patentamiento? ¿Sí? El llenado de patentes, por ejemplo, aquí en el llenado de patentes por decirlo así, dispositivos, o más coloquialmente chunches cuánticos tecnológicos, ¿verdad? Por país, pues lo lleva China, ¿verdad? Entonces, pero el patentamiento, llenado de patentamiento de computadoras cuánticas, ¿verdad? Lo lleva Estados Unidos. La realidad es esta. En este tabla, ¿verdad? Podemos ver los 50 patentes que se han otorgado actualmente en lo que se refiere a cómputo cuántico. Podemos ver, ¿verdad?, que en la mayoría las tiene Estados Unidos, a excepción de esta, ¿verdad?, que ya quedó en tercer lugar, que es D-Wave. Entonces la mayoría está en Estados Unidos y sorprendentemente pues muchas están aquí en California, ¿verdad? Bueno, no es tan sorprendente, ¿verdad?, porque sabemos el poder del Silicon Valley y todas las compañías que están aquí alrededor, ¿verdad? Entonces hay muchas en California, ¿verdad? Entonces, bueno, más o menos este es un panorama de las compañías. Aquí si buscan pues van a encontrar muchas de las que conocen. Vamos a pasar a un concepto que se llama supremacía cuántica. Este concepto
fue propuesto por el físico John Preskill. Este físico ocupó la cátedra de Richard Feynman, que es uno de los que planteó, ¿verdad?, o padre de la computación cuántica en la Universidad de Caltech. De hecho, el nombre fue así lo primero que le discutieron porque supremacía suena así como racista, ¿verdad? Y todo. Pero finalmente fue aceptado por la comunidad científica. Y se refiere que va a haber supremacía cuántica cuando una computadora cuántica sea capaz de resolver un problema que ningún otro ordenador en el mundo lo pueda resolver. Había un estimado de que con 50 qubits se lograra esa hazaña. Y Google, creo que el año pasado, dijo que lo habían resuelto, que ya habían logrado la supremacía cuántica porque ellos habían resuelto un problema en 200 segundos, lo que tardaba en una computadora de IBM, ¿verdad? Una que se llama Supercomputadora Summit, le llevaría 10,000 años. Entonces, pues a IBM lógicamente no le gustó y se puso a hacer sus cálculos y dijo, no, momento, le dijo, revisa bien tus cuentas porque yo también hice las mías y ese problema que tú dices, ¿verdad? Yo lo resuelvo en 2.5 días, ok, tú eres más rápido que yo, tú lo haces en 200 segundos, ¿verdad? Pero simplemente eres más rápido, no hay tal supremacía cuántica aún, ¿verdad? Y bueno, están en esa discusión, ¿verdad? Hay confusión también porque en cuanto a algoritmos, ¿verdad? Algorítmicamente, pues hace muchos años se demostró, ¿verdad? Que, pues, por ejemplo, en el algoritmo de Shor, ¿verdad? Que es un algoritmo que se usa para encontrar los números primos de un número, ¿verdad? Los factores primos, perdón, de un número. Pues se demostró que, pues, por ejemplo, la complejidad era esta en comparada con el mejor clásico, ¿verdad? Entonces se puede ver también este punto interesante que dependiendo del tamaño de la entrada del problema, bueno, si decidimos si usamos un cómputo cuántico o no, porque puede ser que convenga o no, ¿verdad? Entonces, computacionalmente sí está demostrado, pero prácticamente no. Ahora sí, vamos a entrar al área que pues nos interesa más para el taller, ¿verdad? ¿Qué es el aprendizaje máquina cuántico? Pues es un área emergente, ¿verdad? Donde hay muchas cosas aún que definir. Esta área trata de explorar la interacción de ideas entre lo que es la computación cuántica, el aprendizaje automático y todo lo que sea afín, ¿verdad? Todo lo que le funcione. Les comentaba que en la actualidad se trabaja de esta forma. Lo ideal, ¿verdad? Que quisiéramos es tener también nuestro procesador cuántico así pegado a nuestra computadora y mandarle una instrucción, todo el procesamiento cuántico y ya no saber nada de él hasta que nos regresa el resultado, ¿verdad? En realidad se trabaja híbrido, ahí te va, ahí te viene, ahí te va y ahí se la lleva, ¿no? Entonces actualmente estamos trabajando así, ¿verdad? Pues no tenemos una computadora cuántica que pues cuesta es una inversión multimillonaria, ¿verdad? En dólares y pero sí se puede trabajar en la nube, ¿verdad? Ahí prestan el servicio, ¿sí? Se tienen problemas, por ejemplo, pues principalmente de latencia, ¿verdad? En la transmisión y la recepción y las colas de espera con baja prioridad. El de transmisión-recepción podría dejarse de ser un problema si la entrada es grande y ese pasaría a ser despreciable, pero este sí es un problema grave porque si la universidad que está prestando la computadora, el tiempo, ¿verdad? Tiene un procesamiento importante que hacer y todo, pues lo detiene a uno, ¿verdad? Y pues puede detenerlo uno días o semanas incluso, y pues hasta que la tienen disponible otra vez la vuelven a prestar, ¿verdad? Entonces, pues es muy difícil probar de esta forma. Bueno, entonces, ¿qué es y cómo se programa en una computadora cuántica, verdad? Les mencionaba, ¿verdad? Bueno, esta es la IBM Q, ¿verdad? Por aquí está el procesador, ¿verdad? Estos son sistemas de control y de enfriamiento, ¿sí? Todo circuito cuántico se divide en 3 elementos, realmente es muy sencillo. Le cargamos la información de binario a estado cuántico mediante la computadora clásica, ¿verdad? Hacemos el procesamiento cuántico, ¿verdad? Se usa el modelo de circuito, es donde el que les decía, en donde sí podemos tener control de toda la evolución y al final se mide para ya nuevamente, ¿verdad? Pasar del estado cuántico a los números binarios, ¿verdad? Normales, ¿verdad? Que manejamos. Entonces, este modelo de circuito pues trabaja así, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Cada una U, ¿verdad? Es una matriz unitaria que representa una operación cuántica, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una, este conjunto podría ser otra, etcétera, ¿verdad? De tal forma, pues que todo el cuadro azul, pues es una
una U total, ¿verdad? Entonces, una computación cuántica se puede definir de forma tan sencilla como que tenemos una entrada en estado cuántico y la pasamos a través de un circuito cuántico y obtenemos nuestra salida, ¿verdad? Cuántica, ¿verdad? En este punto realizamos la medición, los estados de la cuánticos colapsarán a sus valores más probables y tenemos el resultado. Bueno, pues ¿cómo vamos a utilizar pues todos estos conceptos de cómputo cuántico y todo eso? Vamos a comenzar con las redes neuronales pues sencillitas, ¿verdad? Por ejemplo, pues aquí tenemos a la izquierda pues lo que conocemos como una red, perdón, como una neurona artificial. Sus entradas, sus pesos, ¿verdad? Su combinador lineal, su función de activación y su salida. Bueno, en cómputo cuántico, ¿verdad? Tendríamos, me voy aquí hasta la izquierda, algo con una idea muy similar, ¿verdad? Su entrada, pero pues su entrada sería un qubit, ¿verdad? En un determinado valor. Normalmente se ponen en 0. Su procesamiento cuántico que nos va a hacer la transformación de ese qubit, ¿verdad? De alguna forma, pues que nosotros controlemos. Y su salida, ¿verdad? Entonces, esta pues sería una entrada, ¿verdad? Entonces, el qubit se puede representar mediante esta esfera de Bloch. Su ecuación matemática es esta, donde esta parte representa la amplitud que ya su amplitud que está relacionada con su probabilidad de colapsar al estado 0, al estado 1, y esta es una fase. Entonces, por ejemplo, permítanme, entonces ya toda la neurona, pues sería algo muy equivalente a esto, ¿verdad? Donde tenemos este qubit, ¿verdad? Que está siendo afectado por todas las entradas que están entrelazadas cuánticamente, ¿verdad? Y nos daría pues una salida que podríamos medir. Y ya de este lado a la izquierda tenemos la capa de entrada, una capa de neuronas oculta y la salida, ¿verdad? Sería esto, ¿verdad? Más o menos. ¿eh? Es un esquema así muy amplio, ¿verdad? Que tendríamos la entrada y pues las neuronas en la capa oculta y la salida, ¿verdad? Este esquema, por ejemplo, es importante para lo que vamos a ver en un momento más en cuanto a cómo se puede tomar ventaja de este esquema en las redes convolutivas, ¿sí? Otro esquema de trabajo es este. Se hace, como les mencioné, es computación híbrida, una parte en la computadora clásica, otra parte en la computadora cuántica. Por ejemplo, aquí los resultados o la salida de esta capa, ¿verdad? Van a modificar esta, digamos, neurona cuántica, por llamarle así, ¿verdad? Igualmente esto, se hacen las mediciones y serían las entradas a la otra capa. En un ambiente de PyTorch, por ejemplo, tendríamos una parte diseñada en PyTorch para que resolviera ciertos cálculos, ¿verdad? Pueden ser una o varias capas. Podríamos integrar una capa de nodos ocultos, ¿verdad? Mediante herramientas de Qiskit o otras herramientas que también existen para desarrollar el cómputo cuántico. Y su salida, ¿verdad? Pues obtenerla, ¿verdad? Ahora, la optimización de los pesos de esta red y todo eso se puede hacer en la computadora, como me lo menciona aquí, o también se podría diseñar, que sería lo más eficiente, ¿verdad? Un circuito cuántico de optimización de gradiente. Sería una forma. Y en un ambiente de redes convolucionales, trabajaría de esta forma. Pues, por ejemplo, vamos a primero a explicar qué significa cada parte de la gráfica. Este es un modelo de red convolucional normal. Este tiene la primera capa con la convolución fue hecha de forma cuántica y la primera capa es de convoluciones normal y una o dos adelante podría ser cuántica, ¿verdad? Entonces tenemos que en este caso de las dos, ¿verdad? Vamos a ver primero los resultados. Tenemos aquí que se mostraron mejoras bastante considerables en cuanto a la precisión del entrenamiento, los resultados, ¿verdad? La accuracy. Y también, ¿verdad? En cuanto al número de iteraciones. Y no estamos hablando de velocidad de cómputo, ¿verdad? Simplemente en el número de iteraciones, suponiendo que tardaran igual, ya gana, ¿verdad? Entonces, no va a tardar igual, va a ser mucho más rápido, ¿verdad? Miles de veces, pero simplemente en iteraciones ya hay una ganancia. Y bueno, esta es una prueba de la QNN o de la otra, cualquiera, según el número de filtros que se
que se integren, ¿verdad? Entonces, pues sí, se puede ver que mientras más filtros, pues es mejor, es algo esperado. Entonces, por ejemplo, aquí la idea, ¿verdad? Se supone que aquí pues tenemos la capa convolutiva, ¿verdad? El filtro, este filtro, ¿verdad? Que es el que va a ir haciendo la convolución, por ejemplo, en esta imagen, es una red neuronal con esta estructura, que sería esta, ¿no? Puede ser esta, ¿no? O algo similar, ¿verdad? Entonces, bueno, de esa forma se va calculando toda esta capa, ¿verdad? En forma cuántica, ¿verdad? Y ya con eso pues, se demostró, ¿verdad? Que sí da bastantes mejores resultados, ¿verdad? Y bueno, y así en las diferentes etapas de una red convolutiva normal, ¿verdad? Tenemos las del pool, otra con de este convolucional, etcétera, y dos de capas ocultas en este ejemplo. Bueno, les voy a platicar un poquito de nuestra investigación. Les comentaba en un principio que nosotros comenzamos con el MATLAB, porque encontramos esta herramienta, ¿verdad? A la que le entendíamos cómo funcionaba. Hicimos unas pequeñas pruebas, ¿verdad? De los problemas clásicos, ¿verdad? Que existen, ¿verdad? Como el de Shor y algunos otros clásicos que hay. Vimos que pues tenía problemas de cálculo en el tiempo, ¿verdad? Computacional, y que ya pues no nos iba a servir, por ejemplo, para hacer un algoritmo genético, pues no era posible. Entonces tomamos la decisión, bueno, pues vamos a cambiar todas las operaciones que maneja el QUAC, los vamos a mandar a que se trabajen en el GPU. Eso se hizo por allá en el 2005 más o menos. Y sacamos este trabajo, ¿verdad? En donde pues ya teníamos, ¿verdad? Algunas ventajas y mostramos unos resultados bastante buenos. Posteriormente, como 2 años después, mejoramos, ¿verdad? El sistema, ¿verdad? Propusimos algunos algoritmos, ya trabajamos de una dimensión con 2 dimensiones, ¿verdad? Y obtuvimos otros resultados, los pusimos en este libro, ¿verdad? Como un capítulo. También trabajamos lo que se conoce en computación cuántica, ¿verdad? Se me pasó comentarles, pues es que el cómputo cuántico hay varias formas de trabajarse. Uno puede ser el cómputo cuántico, ¿verdad? Puro, ¿verdad? Trabajado en una computadora cuántica. Y bueno, y su parte híbrida también, ¿verdad? En este caso, la época en que estamos. Pero también existen los algoritmos que se conocen como de inspiración cuántica. En estos algoritmos se toman ideas de la computación cuántica y se implementan algoritmos clásicos. Entonces, trabajamos en este artículo, ¿verdad? De detección de microcalcificaciones en mamografías, inspirado cuánticamente, ¿verdad? Entonces nos dio muy buenos resultados. Este otro que publicamos en la revista de Nature, Scientific Report. Este sí es un algoritmo cuántico, 100%, ¿verdad? Bueno, es híbrido, ¿verdad? Pero la idea es que sí es... ahorita les voy a platicar por qué les mencionaba el otro. Es híbrido, ¿verdad? Aquí en el reporte pues lo probamos de forma híbrida, lo probamos en nuestro simulador y pues obtuvimos resultados bastante buenos, ¿verdad? Incluso los comparamos con otros algoritmos cuánticos del estado del arte, del mismo estilo, ¿verdad? También híbrido, ¿verdad? Que existían y obtuvimos mejores resultados. Nos dimos cuenta que lo podíamos pasar a la computadora cuántica prácticamente, pues sí, haciéndole modificaciones, ¿verdad? Pero prácticamente con el mismo concepto, ¿sí? Y Hola. Bueno, es que me prendieron el micrófono por ahí. Gracias. Ajá. Posteriormente, en base a eso, pues hicimos una revisión del estado del arte de todos los algoritmos o metaheurísticas cuánticas que hay y hicimos un análisis de cómo se puede ir de los algoritmos que existen del cómputo clásico a las computadoras reales, ¿verdad? Y qué tipo de metaheurísticas se pueden pasar y cuáles no, ¿verdad? Cuáles son susceptibles, ¿verdad? Bueno, con toda esta investigación que hemos desarrollado, pues tenemos todos estos temas de tesis de maestría que próximamente van a estar publicados en la red para estudiantes de maestría y doctorado. Y finalmente, para no alargar tanto esta plática, los comentarios finales, ¿verdad? Bueno, el cómputo cuántico nace en los 80s, en la cuarta revolución industrial, donde nacen todas estas tecnologías, ¿verdad? También en la cuarta revolución industrial. Entonces la historia pues nos ha demostrado que cada revolución industrial pues viene con la creación y desaparición de nuevas fuentes de empleo, de nuevas profesiones. Entonces pues hay que estar preparados para los cambios, ¿verdad? Porque se tiene
hecho un análisis de que la computación cuántica, debido a todo lo que ofrece en cuanto a aceleración de las aplicaciones en las diferentes áreas, en todas estas 9 primeras va a impactar directamente, va a disparar lo que se va a conocer como la quinta revolución industrial. Hay muchos países desarrollados y compañías poderosas que están invirtiendo pues cantidades grandísimas en todo lo que es la tecnología cuántica. En México yo he visto muchos trabajos científicos de investigadores que están trabajando en cómputo cuántico, o sea, sí lo sabemos, ¿verdad? Los que estamos interesados, ¿verdad? Sin embargo, no aparecemos en ningún listado de los países, ¿verdad? Que están trabajando en cómputo cuántico, a pesar de ser en extensión territorial el número 13. Hay países mucho más chiquitos que ya aparecen, ¿verdad? Y nosotros no. Yo creo que es una falta a lo mejor de organización. Bueno, pues nuestro grupo de investigación pretende eso, ¿verdad? Hacer un grupo fuerte que se note, ¿verdad? A nivel mundial. Y pues como sabemos, siempre estamos llegando al último, ¿verdad? Ser consumidores de tecnología, pero pues bueno, a mí no me gusta eso, ¿verdad? Entonces veo que pues todavía tenemos esperanzas, ¿verdad? De entrar, ¿verdad? Puesto que, como les comenté, ¿verdad? Faltan como aproximadamente unos 30 años todavía de investigación fuerte para tener una computadora cuántica real, ¿verdad? Entonces sí, estamos muy a tiempo de retomar las cosas, ¿verdad? En aprendizaje automático, pues ya está siendo integrada la computación cuántica en paquetes como TensorFlow y PyTorch y se están teniendo muy buenos resultados. Año con año se ve que están mejorando los qubits, cada vez tienen más coherencia, cada vez requieren a la hora de realizar la medición para que colapsen a su estado, ¿verdad? Se requieren menos pruebas, o sea, se requieren menos iteraciones estadísticas para obtener un resultado. También en cuanto a temperatura, se están haciendo investigaciones pues para que puedan trabajar a una temperatura pues no tan extrema como el cero absoluto, ¿verdad? Lo deseable sería temperatura ambiente. En CITEDI, pues como les mencioné, estos temas de tesis, pues básicamente tenemos estos temas, ¿verdad? Que de tesis, ¿verdad? Y de investigación para los estudiantes. Entonces, pues hay que prepararse en ciencia, ¿verdad? Que va a producir tecnología. Principalmente, bueno, pues a mí me gusta mucho todo lo que es la física cuántica, el cómputo cuántico, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que vale la pena invertir, ¿verdad? En algo que pues está por venir, ¿verdad? Y una recomendación, pues sí, para los estudiantes, ¿verdad? Que pues lo que me pasó a mí, ¿verdad? Que se dejen seducir por la mecánica cuántica y el cómputo cuántico es algo bastante interesante. Sí, por mi parte es todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. No sé si tienen preguntas los espectadores. A ver, yo tengo una. ¿No nos Sí, pudiera explicar un poquito más de lo que es el qubit? muy bien. Me voy a ir aquí a la figura. Pues el qubit, ¿verdad? O qubit, ¿verdad? Pues representa una partícula, ¿verdad? En un estado, ¿sí? Entonces se usa lo que se llama la esfera de Bloch para representarlo en esta forma, ¿verdad? Matemática, ¿verdad? Con esta ecuación. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si está en este estado, normalmente pues es un vector unitario, ¿verdad? Si está en este estado, pues tiene cierta probabilidad de colapsar hacia un 0 y cierta probabilidad de colapsar hacia 1. ¿No? Aquí como está pues tendría más probabilidad de colapsar hacia el 0, ¿sí? Entonces, de lo que se trata, ¿verdad? Por ejemplo, en el modelo de compuertas, ¿verdad? Es manipular, por ejemplo, aquí como con esta compuerta de rotación, manipular este ángulo, que sería las veces que las harían aquí, por ejemplo, de las Ws de los pesos, ¿verdad? Entonces, pues básicamente ese es un qubit, matemáticamente es esto, ¿verdad? Es una partícula, ¿verdad? Representada, ¿sí? En la esfera de Bloch, ¿sí? Y pues tiene ángulos, ¿verdad? Que pueden colapsar hacia el estado 0, hacia el estado 1, ¿verdad? Que está abajo, ¿verdad?
y también un ángulo de fase que puede estar alrededor de la esfera en cualquier estado, ¿verdad? Y también es controlable. Muy bien, ya empezaron a salir preguntas. Hacía Sí. falta que alguien se animara. Tenemos poco tiempo porque técnicamente ya se acabó la hora. Les voy a leer las que están aquí. Ya, Muy bien. ya no vamos a recibir más. Rodrigo López le pregunta que si le recomienda algún libro sobre introducción a la computación cuántica. Pues hay muchos libros, hay uno que se llama ¿cómo se llama? Computación cuántica para ingenieros o algo así. Es uno de los más antiguos, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Pero está muy bueno, ¿verdad? De hecho, yo comencé a estudiar en él. Pero la verdad es que hay que revisar bastantes libros porque no vienen todos los conceptos en todos los libros completos. Y sobre todo lo que le recomendaría a Rodrigo es que primero estudie mecánica cuántica, porque sí va a aprender computación cuántica y va a correr programas y va a correr posiblemente a repetir los que otros hayan diseñado, ¿verdad? Pero realmente para hacer investigación en cómputo cuántico sí se tiene que tener un poquito más de conceptos más profundos de lo que es la mecánica cuántica, porque es así haciendo un símil, ¿verdad? Es como tocar piano de oído y por nota, ¿sí? Entonces, si sacamos una muy bonita pieza musical, pues va a ser muy difícil transmitirla de oído, ¿verdad? Eventualmente quedará en el olvido. Si sabemos nota, ¿verdad? Si sabemos teoría musical, pues la podremos plantar, ¿verdad? En una partitura, ¿verdad? De una forma adecuada, ¿verdad? Para que se pueda transmitir, ¿verdad? Y incluso pues se pueda hacer publicada. Entonces, esa sería mi recomendación, ¿verdad? Si va a estudiar cómputo cuántico, pues también que estudie mecánica cuántica. Lo invitamos a Cité y a Rodrigo. Mi interés es formar un grupo lo más grande posible, ¿verdad? A todos les doy la bienvenida. Muy bien, entonces Edgar López Sandoval le pregunta que si de manera muy general, ¿en qué consiste su simulador? Pues tiene todas las operaciones que se manejan, ¿verdad? De compuertas en cómputo cuántico, rotaciones, la de Pauli, todas las implementamos y las implementamos en CUDA, ¿verdad? Para tarjetas gráficas de NVIDIA, por ser pues más rápidas, ¿verdad? Por ofrecer esas ventajas. Entonces, básicamente es eso. Lo que pasa es que o sea, para realmente llegar a una cantidad considerable de qubits, es necesario pues una programación muy cuidadosa, porque tiene uno que ser muy administrador de todos los recursos que hay, si no, no se llega a esa cantidad. Entonces, pues básicamente es seguir el modelo de compuerta de la computación cuántica e implementar todas las que hay y tenerlas disponibles para cuando uno las quiere ir programando en forma, pues sería secuencial, ¿verdad? Porque estamos haciendo el cómputo en la computadora clásica, ¿sí? Básicamente es eso. La última pregunta nos pregunta Federico Siret, que ¿cómo puede ser la interfaz de una computadora híbrida? Es decir, entre la parte clásica y la parte cuántica y de regreso. Sí, la más difícil es de ida hacia la computadora cuántica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tenemos un número, digamos el 7, ese 7 en su, necesitamos igual así como se requieren un número de bits, ¿verdad? Para representar el 7, también necesitaríamos un número de qubits para representar ese 7. Entonces, ese 7 se va a representar en estados cuánticos, que serían distintas combinaciones de los estados en que puede estar el qubit. Entonces, lo que se hace es pasar ese 7 a uno de los estados cuánticos. Entonces, de esa forma se inicializaría el registro, ¿no? Ya de ahí en adelante, pues se realizan todas las computaciones, ¿verdad? Todas las operaciones cuánticas y la medición es más sencilla porque simplemente se toman, bueno, en el caso de que se está trabajando en la base computacional 0 y 1, ¿verdad? Porque si fuera otra base computacional sería diferente, habría que diseñar ¿cómo se dice? El sistema de medición, pero el más sencillo es la base computacional 0 y 1. Simplemente estadísticamente se mide muchas veces el qubit para ver hacia dónde colapsa más, ¿verdad? Hacia dónde está la media, ¿sí?
y y ese es el valor definitivo del qubit. Sí, bueno, normalmente esa es una limitante en la actualidad y tiene que ver con la calidad de los qubits, ¿verdad? Ahorita pues se tienen que hacer alrededor de unas 1000 mediciones para así decir, bueno, sí, hay cierta certeza, ¿verdad? De que ese es el valor, ¿verdad? Al que deberá colapsar. Esa es la forma. Bueno, doctor, terminamos con usted en este momento. Le agradecemos muchísimo. Yo creo que estuvo muy interesante y me parece que opinan lo mismo los espectadores. Los invitamos a que regresen a nuestra sesión de la tarde. Nuevamente una parte práctica. 2 horas con todos los que nos ven en línea y 4 horas vamos a tener con los que están en la parte híbrida. Y pues provecho a todos. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos los asistentes. Un placer estar con ustedes, aunque no nos pudimos ver, ¿verdad? De cara a cara. Hasta Muchas luego. gracias a usted. Sí, hasta luego. Ahí si quiere puede revisar algunas preguntas. Me parece que quedó un par de preguntas en el chat A ver, sí. y ahí les puede contestar también por chat. Ajá, muy bien. Ajá, sí, lo voy a hacer. Bueno, muchas gracias, más bien. Sí, creo que nada más uno preguntaba que si existía un programa nacional de computación cuántica en México similar a las del el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea y China. Ajá. Bueno, que yo sepa, no, ¿verdad? Pero pues lo queremos formar, ¿sí?